Estamos comenzando transmisiones. Voy a poner el Instagram ahora para que ya demos pie a esta nueva sesión de live. ¿Sí? Bien, estamos aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta serie de charlas gratuitas y en vivo, en donde te estaré hablando sobre temas relacionados con cómo comunicarte con tus guías espirituales y así encontrar respuestas sobre tu vida y sobre tu propósito. El tema de hoy, del cual hablaremos el día de hoy, es de qué maneras se comunican los guías espirituales, ¿sí? Y antes de comenzar, por favor, si me pueden decir en los chats cómo se ve, cómo se escucha, si estamos bien, con buena conexión o no. A ver qué dicen acá, voy a abrir los chats. Se está iniciando el chat, estoy aquí esperando. Ya, acá dicen que estamos bien. Hola Ingrita, Kate Marchand, Sonia, ¿cómo están? Paula, Ingrid Albornoz, Lau Chivet. Bien, estamos bien en Instagram. ¿Qué pasa con Facebook y YouTube? Súper, dice Rosy. Ya, entonces se está escuchando, se está viendo. Vamos a comenzar. Recuerden que estamos en una comunidad de mucho amor y respeto, así es que acepto todo tipo de comentarios que vayan en esa misma línea y estaré muy contenta de contestar todas las preguntas del día de hoy, ¿sí? Para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria Mandakovich, yo soy la fundadora de Campus Alama, que es el aula virtual de expansión de conciencia. Y entonces, para quienes se vienen recién incorporando, hoy día vamos a hablar de qué maneras se comunican los guías espirituales. Y recuerden que estamos en una serie de charlas gratuitas y en vivo, en donde estaré hablando sobre todos estos temas relacionados con cómo comunicarse con los guías espirituales y encontrar respuestas sobre tu vida y sobre tu propósito. Voy a estar todos los días haciendo estas charlas a esta misma hora y contestando todas las preguntas hasta el 23 de julio por Instagram, por Facebook y por YouTube. Así es que vamos a comenzar con de qué maneras o cómo se comunican los guías espirituales. Bien, yo he identificado, de acuerdo a mi experiencia y también la experiencia de mis alumnos en los cursos donde enseño cómo comunicarse con los guías espirituales, he identificado 9 maneras en las que se comunican estos guías espirituales, que todos tenemos, a propósito, que todos tenemos. 9 maneras que no digo que son las únicas, pero son las que yo he identificado. Y vamos a hacer un brevísimo repaso para quienes no han asistido a las charlas de los días anteriores. Los guías espirituales son seres de muy alta vibración que trascendieron la tercera y cuarta dimensión y se encuentran en la quinta dimensión, en una frecuencia de mucho amor incondicional, con muchas ganas, capacidad y función de servir a los demás, y desde esa dimensión, que es la quinta, son guías espirituales de nosotros aquí en la tercera dimensión. Recuerden también que los guías espirituales siempre, para ser guías espirituales, han tenido vidas en la tierra, por lo tanto se han iluminado, han ascendido y han trascendido la tercera y cuarta dimensión, convirtiéndose en maestros de sí mismos y teniendo entonces la capacidad de ver más aspectos de la realidad porque están en la quinta dimensión y por lo tanto pueden ver todo desde muchas más perspectivas que nosotros aquí en la tercera dimensión. Eso les otorga mucha sabiduría, ¿sí? Para que nosotros podamos entonces preguntarles cosas, recibir orientación y mensajes de parte de ellos. Y por otra parte, están en la quinta dimensión, que se caracteriza por la frecuencia del amor incondicional desde la cual vibran, y desde ahí también nos pueden proveer de mucha compasión, de mucha contención emocional, de mucho amparo. ¿Bien? Ya, ese fue el brevísimo repaso de lo que hemos visto en las charlas anteriores. Les cuento también que voy a hacer una
voy a hablar de estas 9 maneras en que los guías se comunican con nosotros. Después voy a ver preguntas. Y hay 2 preguntas que me llegaron anoche por correo, así es que hoy día las voy a contestar aquí en vivo, ¿sí? Después voy a ver todas las preguntas que estén en Instagram, en Facebook, en YouTube. ¿Bien? Ya. Entonces, comencemos. La primera manera que yo he detectado en que los guías se comunican con nosotros, con cada uno, porque todos tenemos guías, es a través de la intuición o también presentimiento. Ahí depende cómo tú le llames, ¿ya? O sea, de alguna manera, y no digo que siempre, atención con esto, no digo que cada vez que tú intuyas algo o cada vez que presientas algo significa que un guía espiritual te está transmitiendo información. Pero lo que sí estoy diciendo es que ocurre que a veces eso que llamamos intuición o presentimiento en realidad es un mensaje que estamos recibiendo de nuestros propios guías espirituales, ¿sí? Intuiciones como por ejemplo, no vayas por este camino, intuiciones como, no sé, esta persona, aunque parezca muy amable, me da la sensación que no es muy confiable. Intuiciones que van en la línea de, si tomo esta decisión, quizás me voy a arrepentir después, aunque ahora se vea como una muy buena decisión, quizás no sea la mejor, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la intuición y el presentimiento, entonces, son una de las maneras en que los guías espirituales se pueden comunicar contigo y quizás tú no lo sabías. Bien, ¿estamos? Ya. La segunda manera en que los guías espirituales se comunican es a través de la telepatía, ¿ya? Entonces, quizás algunos por acá me vayan a decir, telepatía, si nadie se puede comunicar con telepatía en esta dimensión. Bueno, sí es posible, absolutamente posible, y con telepatía me refiero a cuando tú estás haciendo cualquier cosa, ya estás caminando, estás cocinando, estás haciendo aseo, estás en tu trabajo, en una reunión incluso, estás haciendo algo, a veces y muchas veces es algo más bien mecánico o automático, algo que no requiera mucha concentración de tu parte, y de repente irrumpe un pensamiento que no estabas buscando y que no tiene nada, a ver, primero, no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. En segundo lugar, es un pensamiento que no es recurrente en ti, es algo nuevo, ¿sí? Y entonces irrumpe sin que lo busques. Esas son las características de la telepatía. Entonces, a veces tenemos estos pensamientos casi como iluminadores, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿y de dónde apareció este pensamiento? A veces también quizás te ocurre cuando estás hablando con otra persona y se te ocurren ideas que dices, oye, que ando iluminado o iluminada hoy día, como que se me ocurren muchas cosas. Bueno, a veces esas ideas que irrumpen, que yo le llamo telepatía, son mensajes de tus guías espirituales. Y por ejemplo, cuando estás hablando con alguien y se te ocurre decirle un montón de cosas que al otro le hacen sentido y tú apenas a veces ni lo conoces, entonces es que tú estás siendo un canal de transmisión de mensajes para esa persona, de tus guías o de los guías de la otra persona, ¿ya? Pero eso en el caso de hablar, pero a veces son simplemente pensamientos que uno dice, wow, acá encontré la solución, o cómo no había visto este problema desde este punto de vista, que no es mi punto de vista habitual. Todas esas ideas que irrumpen, en algunos casos, entonces en algunos casos podría ser que sea una comunicación de tus guías espirituales, ¿sí? Telepatía, entonces. Tercera, y esto lo hemos hablado en las charlas de los días anteriores, que la tercera manera en que los guías espirituales se comunican contigo es a través de señales. Y acá las señales pueden ser súper diversas. Las señales podrían ser, qué sé yo, como he puesto ejemplos anteriores, que abras un libro y de repente, justo
hay una frase que tú lees que no la estabas buscando como para resolver, incluso sin preguntar a los guías, ¿sí? A veces simplemente aparece una frase que te hace sentido, que con esa frase puedes ver una dificultad que tienes de otra manera, o quizás encuentras una respuesta a algo que estabas buscando, o se te repiten y se te repite una palabra. Podría ser también que de repente pongas la radio y justo el estribillo de una canción te está comunicando algo que es importante para ti en ese momento. Hay tantas señales. A mí me ha pasado viendo patentes de autos, me ha pasado viendo señales éticas, me ha pasado viendo la hora del reloj. A veces los números te dicen, te dan información, te dan señales. Um, a veces es simplemente escuchar a alguien que está hablando quizás con otra persona, y justo lo que le dice a otra persona a ti te llega y te cala en lo profundo. ¿Ya? Todas esas pueden ser señales que es como que los guías espirituales ocupan, eh, es como que pusieran a tu disposición y jugaran aquí con el mismo, tu misma realidad, con el universo, digamos, pero ponen a tu disposición señales. Es como que se las arreglan para organizar las cosas de tal manera que tú puedas conectar con esa señal. No siempre conectamos con esa señal, y no siempre que conectamos con esa señal le hacemos caso, ¿ya? Pero podrían ser señales de tus propios guías espirituales. Bien, otra 4, vamos en el 4. Otra manera en que los guías espirituales se comunican contigo es a través de una voz interior, ¿ya? Y acá no estoy hablando de perder el juicio de realidad, no estoy hablando de escuchar otra voz dentro de mí, no necesariamente. Puede ser incluso que tú escuches una voz interior. Voy a tratar de describir esto, ¿ya? Es como escuchar una voz interior que podría ser con tu propio tono de voz o con otro, ¿sí? Pero tú sabes que no es que te estés volviendo loco o loca, y no es que tú sabes que solo tú la escuchas, no es que los demás la escuchen, ¿sí? Y es una voz interior que te da información de sabiduría. Y tú detectas eso porque son pensamientos que no son recurrentes en ti. Son ideas que aparecen que te muestran otros puntos de vista o otras perspectivas que tú no habías considerado antes. Es una voz interior que te habla y tú sientes que es muy sabia. Y tú dices, bueno, ¿seré yo, Señor, que me estoy hablando a mí misma o a mí mismo? ¿O qué? Pero a veces puede ser que aunque tenga tu propio tono de voz, sea alguno de tus guías espirituales que está intentando darte una información relevante para ti, ¿ya? Relevante para ti. Tú puedes decidir escuchar esa voz. Bueno, la vas a escuchar probablemente, pero lo que sí puedes decidir es hacerle caso o no hacerle caso, ¿sí? Quiero acotar algo acá. Creo que es importante acotar esto ahora, que lo hemos hablado, pero prefiero ser repetitiva en este sentido porque considero que es muy relevante esta información. Los guías espirituales, yo venía diciendo en las charlas anteriores que ellos solo van a interferir en ti, por ejemplo, darte una información que tú no has pedido conscientemente. Solo podrían interferir si es que tú autorizaste esa comunicación en alguna otra dimensión, ¿sí? Solo podrían interferir en ese sentido. ¿Y por qué podrían interferir? Bueno, porque en ese momento a ti te corresponde recibir esa información. Te corresponde por una ley universal que se llama la ley de correspondencia, y te corresponde para poder
avanzar en tus aprendizajes de vida o bien para manifestar tu misión de vida, que son las dos cosas que hemos hablado en charlas anteriores, ¿sí? Bien. 5. La quinta manera en que los guías espirituales se comunican es a través de sensaciones corporales. Esto de las sensaciones corporales yo lo he sentido pocas veces, pero sí lo he sentido y hay personas que son más sensitivas, que son como más kinestésicas y reciben y sin querer, queriendo, digamos, se disponen como un canal mucho más corporal para recibir la información. Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, yo he estado comunicándome activamente, conscientemente con mis guías espirituales a través de la canalización y yo he sentido un abrazo. No estoy hablando del abrazo del oso, ni algo apretado, ni algo así muy intenso físicamente. Estoy hablando de un abrazo como que alguien está acá, o que me tocan el hombro, o incluso un pequeño cariño. Hay personas, y eso es consciente, ¿sí? Hay personas que no estando en una canalización, me han contado que les pasa que un guía espiritual le corresponde, en el fondo, avisarle a la persona de un peligro y le hace así. Es como la persona, no es que le haga, la persona siente esto, como que alguien le toca el hombro, así como, hey, cuidado, como pone atención, ¿sí? Esas son sensaciones corporales. Y los guías espirituales se pueden comunicar a través de sensaciones corporales porque al final tú, con todos tus sentidos, algunos que conoces y otros que quizás no conoces, pero todo tu cuerpo, todas tus sensaciones físicas, es un canal para recibir información de tus guías espirituales. Así es que las sensaciones corporales son la quinta manera. Bien, la sexta manera que yo he identificado en que los guías se comunican es que te ponen en contacto, ¿sí? Te ponen en contacto con personas y o con situaciones que te van a proporcionar las respuestas que tú necesitas para avanzar en tu desarrollo espiritual, ¿sí? Para avanzar en tus aprendizajes de vida o para manifestar tu misión de vida. Eso es el desarrollo espiritual. Entonces, a mí una vez me pasó hace muchísimos años, donde yo no creía en esto, pero después entendí que sí, mis guías espirituales hace mucho tiempo se estaban tratando de comunicar conmigo antes de que yo me metiera y hiciera mi despertar espiritual. Pero yo me acuerdo que estaba en un paradero de micro o de buses para quienes son de otro país. Estaba ahí esperando, estaba estudiando en la universidad y me acuerdo que una señora que estaba ahí esperando micro también, se da vuelta y me dice, y se pone a hablar conmigo. Una persona que yo no conocía y ella no me conocía. Y se pone a hablar conmigo y de ella emanó un nivel de sabiduría. Es como que yo no me acuerdo el problema que yo tenía en ese momento, pero todo lo que me decía, yo pensaba por dentro, esta señora me conoce, me habrá seguido, sabrá algo de mi vida, porque ¿cómo puede ser que me responda todo lo que necesito saber o que me dé la información que yo necesito para resolver este problema o este conflicto que estoy teniendo? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que la señora es un canal, ¿ya? No digo que siempre una persona sabia que te hable sea un guía espiritual hablándote, pero sí estoy diciendo que a veces pasa eso, y en esa ocasión, porque lo corroboré años más tarde, sucedió justamente esa situación, que fue un guía espiritual
que acordó con esta señora en otra dimensión, porque recuerden, los guías espirituales no pueden llegar a interferir, ¿ya? Acordó con esta señora en otra dimensión que ella se dispusiera como un canal físico para poder darme información a mí, que me iba a servir para avanzar en mi desarrollo espiritual. Y yo, por otro lado, vi esta señal y dije, wow, me sorprendí. Bueno, en ese tiempo yo les decía que no creía en los guías ni en nada de esto, pero por lo menos me sorprendí y dije, bueno, no sé de dónde viene esta información. Yo dije, bueno, por lo menos la señora parece ser muy sabia, así es que voy a recordar estas palabras y las voy a poner en práctica. No sé si les ha pasado eso, ¿ya? Bien. Y también, miren, me acuerdo una situación de una alumna en clase que dijo que estaba en el metro, justo había salido de, no me acuerdo ni quién era, pero me acuerdo el relato. Entonces, que salió del metro, estaba en la estación antes de subir como a la boletería y había una niña joven, 20 años, que no se veía tan mal, pero por lo menos ella sintió que estaba mal. Y se acerca a ella, porque ella decía que sentía la intuición, la necesidad de acercarse, pero no sabía qué decirle si era una desconocida. Se acerca a ella y le dice cosas como que la conociera. Y le dice, lo que te está pasando es por esto. No, como mucha información demasiado específica, y la niña le agradeció y bueno, y eso fue todo el encuentro. Ella también fue un canal y ella sintió la necesidad de disponerse como canal y de actuar según esta necesidad, y fue súper bien valorado por la niña, que lo estaba pasando bastante mal, ¿ya? Pero sí, eso me acuerdo en una de las clases. Ya, séptima manera en que los guías espirituales se comunican es a través de los sueños. Y eso también lo hemos hablado en las charlas de los días pasados. A mí no me ha pasado esto conscientemente, ¿ya? No me ha pasado conscientemente porque no tengo tantos recuerdos oníricos, ¿no es cierto?, de los sueños como otras personas. Pero hay personas que los guías espirituales, los sueños se les presentan así muy, muy seguido. Y ojo, a veces un guía espiritual en un sueño va a aparecer como un familiar, como alguien que tú conoces o no conoces, pero te va a hablar con un nivel. Acuérdense, los guías espirituales se caracterizan por dos cosas y por eso vas a reconocer que es un guía si está en un sueño. Te va a hablar con mucho amor, amor incondicional. Esa es la frecuencia en la que vibran y no pueden hacerlo de otra manera. Y en segundo lugar, te va a hablar con mucha sabiduría. Te va a dar información que tú no reconocías antes o que si la reconocías estaba muy lejana o incluso olvidada. Entonces, si eres de las personas que tiene sueños más lúcidos, que se acuerda, rebobina un poco la historia y ve si es que se apareció algún personaje de esa naturaleza. A veces puede ser que diga, yo soy tu guía espiritual, pero no es lo más común. A veces un guía espiritual se presenta como un personaje que tú conoces en la vida real, pero es solo el cascarón, ¿sí? Bien. Octava manera en que los guías espirituales se comunican es la hipnosis. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a mí me pasó. Es así de simple y sé que le ha pasado a otras personas, pero a mí la primera vez que mis guías espirituales se comunicaron conmigo fue a través de una terapia donde, en primer lugar, era psicológica, ocupaba la hipnosis y con regresiones a otras vidas, era una hipnosis bastante lúcida, o sea, yo acá no perdía el conocimiento, era una sensación de relajación más bien profunda, pero hasta ahí llegaba, yo sabía todo lo que estaba pasando. Y yo no creía en nada en ese momento, yo era atea. Y entonces, en esa hipnosis, fui a donde una de mis vidas,
hice esta terapia buscando respuestas, no creía en las vidas pasadas, pero por lo menos decía, bueno, quizás aquí hay algo. Bueno, y en esta hipnosis veo cómo muero yo, que era un hombre en ese momento, y el terapeuta me dice, mira cómo asciende tu alma o tu espíritu, no sé qué palabra ocupó. Llego y me dice, mira, acá están tus guías espirituales, y ahí aparecieron, y no solo aparecieron, sino que una de ellas se acercó, la vi con rasgos de India, me dijo que se llamaba Tara, me empezó a ayudar mucho y de repente me ocupó a mí, o sea, no solo me comuniqué con ella en la hipnosis, sino que ocupó mi cuerpo como canal para darle un mensaje al terapeuta, ni siquiera a mí. Así es que es absolutamente posible, pero no digo que en todas las hipnosis tú vayas a hacer un canal corporal. Lo que sí digo es que en las hipnosis es una oportunidad para ver a los guías y comunicarse, ¿sí? Y bueno, la novena manera en que yo he identificado, que insisto, no digo que son las únicas 9, pero las que yo he identificado en que los guías se comunican con nosotros es a través del proceso de canalización. Y con canalización, quizás todo lo que he dicho antes también es canalización, pero con esta novena manera me refiero específicamente al proceso donde uno conscientemente, dirigidamente, llega a un estado de alta vibración y se comunica con uno de los guías espirituales, o con todos. Y te comunicas con ellos. Y tú les haces preguntas y recibes respuestas. Y vas corroborando que esa información que te llega es la correcta, porque me refiero a que a veces la información que te llega tú la tienes que interpretar, porque insisto, los guías ocupan toda nuestra corporalidad, todos nuestros sentidos, y entonces tú tienes que interpretar el mensaje que recibes y después corroborar con ellos si es el correcto o no. Así es que a eso me refiero con canalización dirigida. Quizás me faltó el apellido, dirigida. ¿Sí? Bien, esas son las 9 maneras y quiero responder. Yo sé que hay muchas preguntas, estoy viendo muchas preguntas por Instagram. Vamos a ver acá en Facebook y YouTube también. Ya. Pero yo les decía que hay más de 2. Ahora me acabo de dar cuenta. Son varias preguntas las que me llegaron anoche y las quiero responder porque dije las voy a responder. Lo mismo va a ser hoy día si ustedes... Esta charla dura hasta las 8. Ojalá clavado porque si no Instagram nos corta a la hora. Así es que quiero que quede a la hora justo. Si por alguna razón se quedaron con alguna pregunta que no respondí, pueden enviarnos un correo con esa pregunta para que en la charla de mañana yo la pueda contestar, ¿sí? Nuestro correo, para que lo anoten, es contacto@enfoquealama.com. contacto@enfoquealama.com. Ya entonces lo digo de antemano por si se quedan ahí con ganas de hacer preguntas y no las puede responder. Bien. No voy a dar nombres de las personas porque no sé si tengo su autorización, pero aquí hay una persona que me dice: hace unos meses empecé mi trabajo espiritual y he elevado mucho mi frecuencia. Trabajo en ello y la percibo. ¿Será que solo por ese hecho estaré avanzando en el amor incondicional? Ayer justo hablábamos del amor incondicional, que es la frecuencia en la que vibran los guías espirituales. La respuesta a esta pregunta es ambivalente. ¿En qué sentido? En que tú puedes elevar tu frecuencia vibracional, tú puedes elevar tu energía, pero no necesariamente implica que la estás elevando desde el amor incondicional o hacia el amor incondicional. Porque el amor incondicional es una de muchas energías que son de alta vibración. Por lo tanto, puedes estar elevando vibración, pero con otras energías. Y ahí tú tienes que sentirte, tienes que verte, tienes que decir, bueno, si yo estoy vibrando desde el amor incondicional, entonces
siento mucho amor por mí, siento mucho amor por todo lo que me rodea, o cerca del amor incondicional, ¿sí? Porque también decíamos ayer que estar permanentemente vibrando en el amor incondicional, yo creo que algunas personas lo pueden lograr, pero requiere un nivel de conciencia tal que estás a punto de iluminarte, siento yo. ¿Ya? Pero bueno, volviendo a esto, puedes estar eh, vibrando desde otras energías. Quizás en algunas ocasiones puede ser el amor incondicional, pero si sientes que constantemente, por ejemplo, estás vibrando desde la sabiduría divina, que es una energía de muy alta vibración, pero no es el amor incondicional, es otra energía, ¿sí? Entonces ahí tú tienes que ir evaluando desde qué energía estás vibrando y ahí te vas a dar cuenta si te estás acercando al amor incondicional o a otro tipo de energía, que no es que las otras son malas, son de alta vibración igual, ¿sí? Bien, espero haber respondido bien eso. Si te hizo sentido, le digo a ella porque sé que me va a estar mirando hoy día. Ya, María Eliana. María Eliana, uy, dije el nombre, qué terrible. Ya, pero puede ser cualquier María Eliana. Dice, me generó una duda. En otras ocasiones he escuchado que no hablamos de vidas pasadas, sino que están ocurriendo en forma paralela. Pero hoy dijiste, por la charla de ayer, que ocurren en otro tiempo. Esto quiere decir que como el tiempo no existe, como nosotros lo conocemos, podría ser que estamos viviendo la experiencia en otra dimensión. Me cuesta un poquito entenderlo, te agradeceré si me lo puedes aclarar. Ya, quizás me expresé mal ayer, ya entonces voy a ir para atrás. Efectivamente, no es correcto conceptualmente hablar de vidas pasadas, porque las vidas están ocurriendo de manera simultánea. Nosotros estamos en la tercera dimensión y experimentamos el tiempo de manera lineal y como alargada, como pasado, presente, futuro. Y mientras más asciendes en las distintas dimensiones, cuarta, quinta y así hacia arriba, mientras más asciendes, entonces te das cuenta que el tiempo se va acortando. Es como que lo que es pasado está mucho más, no sé cómo decir, más cerca. Y así sucesivamente dependiendo de la dimensión. Y a veces se ve todo junto, dependiendo de la dimensión de donde te encuentres. Entonces, nosotros somos seres multidimensionales. Pero además, somos seres que estamos viviendo en múltiples tiempos simultáneamente. Y cuando digo múltiples tiempos, me refiero a que podemos estar en la misma tercera dimensión, pero viviendo varias vidas de manera simultánea. ¿Sí? Hasta la palabra simultáneo parece raro, pero es la manera que es más fácil explicarlo desde acá, desde la tercera dimensión. Entonces, no son vidas pasadas, yo hablo de otras vidas y es tu conciencia que se está encarnando en distintas vidas. Es raro esto, pero no es la misma, no tienes la conciencia de ahora, pero es tu misma conciencia como que se limpia un poco y encarna, pero no hay un antes ni un después, está sucediendo. Yo sé que este concepto de tiempo es difícil de entender desde acá, pues si estamos en la tercera dimensión. En otras dimensiones se ven más aspectos de la realidad y hay otra comprensión del tiempo. Y es más fácil porque se vive de otra manera, ¿sí? Eso, espero haberlo respondido bien. Ya, otra pregunta. Dice, tú comentaste que los maestros te ofrecieron ayuda para evolucionar y aceptaste. Yo comenté una experiencia así en las charlas anteriores, que me sanaron mis guías espirituales. Yo viví, me dice ella, algo parecido, solo que ellos no me preguntaron y lo hicieron igual, empujando este proceso, ¿ya? A pesar que pedí terminar con todo, o sea, ella se estaba resistiendo, lo siguieron haciendo. Ha sido todo muy difícil porque decía que tampoco le explicaron por qué ni para qué estaban haciendo ese procedimiento. Le dio miedo en ese momento. Dice, a los meses una amiga hace Reiki, me ayuda con gotas, entendí que fue una limpieza profunda y activación de chakras que yo no conocía.
Em, bien, esa es una de las preguntas que tiene. En este sentido, de acuerdo a esto, yo lo que siento, aun cuando tu amiga te dijo que era un guía espiritual, yo siento que no son guías espirituales. A no ser, a ver, acá hay que ver dos cosas. Uno, ¿cómo te sentiste? Si te sentiste como violentada de alguna manera, yo siento que no puede ser un guía espiritual. Puede ser alguien que haya dicho que es un guía espiritual y hizo interfirió, ¿ya? Y quizás tu amiga lo vio así en su canalización o en lo que sea, pero quizás vio como lo superficial, el cascarón, pero no el ser que estaba dentro de eso. Porque un guía espiritual, yo digo que siempre pide autorización si va a hacer algo así. A mí me pidieron autorización, ¿sí? Y la otra cosa que podría suceder es que un guía espiritual que opera, imagínate, del amor incondicional, o sea, puede verte sufrir y no va a intervenir si tú no lo autorizas. Entonces, lo otro que podría suceder es que tú, pero no me suena en este caso, pero que tú en otra dimensión hayas autorizado experimentar ese tipo de sanación en ese momento por parte de tus guías espirituales. Pero yo siento que no era ni la vibración, o sea, ya que hayas sentido miedo, que tú decías que no, que seguían haciéndolo, no me suena a guías espirituales. Ellos son otra frecuencia, ¿sí? Ya, y después dice, si me comunico, no, dice, hace unos meses atrás, dice que ella dice que uno de sus guías espirituales es un arcángel y dice que hace unos meses atrás le dijo que era Metatrón, que decía que es un nombre que nunca había escuchado y que solamente ella conoce 7 ángeles. Bueno, arcángeles, perdón. Yo decía en las charlas anteriores que los guías no son ángeles y no son arcángeles. Los ángeles y arcángeles, que todavía no profundizo mucho en mis canalizaciones respecto de ellos, pero los ángeles y arcángeles son seres de otra línea evolutiva, mientras que los guías espirituales son personas que han tenido vidas en la Tierra, que han evolucionado a tal nivel, a nivel espiritual, ¿sí? Que trascendieron la tercera dimensión, la cuarta dimensión, se convirtieron en sus propios maestros, por eso se les llama también maestros ascendidos, y se encuentran en la quinta dimensión, ¿sí? Entonces, no son arcángeles. Y aunque no hayas escuchado ese nombre, que es un nombre que da vueltas por ahí, digamos Metatrón, puede que haya sido un ser que se haya hecho pasar por un arcángel, o bien podría ser que sea que tú creíste o malinterpretaste que era un guía espiritual, pero en realidad siempre fue un arcángel. Ahí no sé cuál fue la situación en ese caso, ¿sí? Espero haber respondido eso también. Y me dice hace más de un año que ya me ayudas compartiendo un video de cómo canalizar y te lo agradezco mucho, pero las pocas canalizaciones que he tenido han sido hasta ahora espontáneas. Bueno, espero que todo lo que hablemos este mes te ayude en ese sentido, para que no sean solo espontáneas. Ya, tengo una heavy pregunta acá. No sé si pregunta, pero vamos a ver. Una persona me escribe y me dice, una pregunta con todo respeto desde la ignorancia y con amor. ¿Cómo sabes que todo lo que has vivido es real y no producto de la imaginación? ¿Cómo no confundir lo que vives y ves con la fe que siente, por ejemplo, dice, un evangélico o un católico fanático que creen que Adán y Eva sí existieron, por ejemplo? No quiero ser irrespetuosa, me dice. Ojalá no te sientas mal, pero se entienden mis dudas. Yo encuentro que es súper buena pregunta y absolutamente válida. De hecho,
yo por años y años no creía en nada de esto. Y era muy escéptica. Incluso debo reconocer que me burlaba de personas que creían en este tipo de cosas. Decía, pero ¿cómo? Si no lo ves, ¿cómo? ¿Cómo puedes creer? ¿Creer en qué? No entendía la fe. Me pasé por varias... Yo nací en una familia católica, me pasé por religiones como a mis 14 años en esta búsqueda y dije, no, acá la cosa es lo mismo y decidí ser atea. Bueno, me trajo algunos problemas, pero después ya no tanto. Y resulta que yo estaba en esa situación. Yo cuando por primera vez vi a mis guías espirituales en esta sesión de hipnosis que conté hace poquito, yo hasta ese momento creía que era una imaginería. Me parecía bastante vívida porque sentía muchas cosas, no solo veía, sentía muchas cosas, pero para mí era una imaginería, un ejercicio de la imaginación. Pero cuando mi guía espiritual me utilizó como canal y yo dije palabras que no eran palabras que yo ocupara y muchas metáforas poéticas sobre el mar para darle un mensaje a mi terapeuta, que, o sea, ya nada más extraño, y después abro los ojos después de la sesión y, y digo, ¿qué pasó acá? Mi ateísmo no podía entender esta situación. Mis creencias hasta ese momento no fueron suficientes. Y ojo, no fueron suficientes por años, porque yo no tuve mi despertar espiritual en ese momento. Yo no, mi ateísmo, mis creencias, yo no estaba preparada para hacerme cargo de eso. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, yo no quiero volverme loca, así es que guardo este recuerdo debajo de mi alfombra, mi alfombra mental. Y lo dejé ahí. A veces me acordaba que estaba ahí, pero lo dejaba ahí. No, esto fue una voladura de la cabeza nomás, pues qué sé yo. Con el tiempo, bueno, aparte de que me pasaron un montón de cosas y sí hice un despertar de conciencia, para mí no es suficiente el creer. Yo soy una persona muy mental, ¿ya? Muy mental. Y puedo creer cosas, pero yo necesito muchas veces corroborar. Y entonces yo hice un experimento. Y el experimento fue que, perdón, y el experimento fue que yo no sabía si lo que canalizaba en mi despertar espiritual era correcto. Y entonces una persona me invitó a su casa un día y aparece un señor de India que yo no conocía, que hablaba súper bien español, y me dice, bueno, canalízale a él y veamos si es verdad lo que estás recibiendo. Casi entré en pánico, pero bueno, dije, ya estamos acá, por último, puedo salir como la loca o como que esto es verdad, pero a mí esta información me sirve. Y así fue que me empezó a preguntar por la salud de un primo, por un montón de cuestiones en realidad, por muchos familiares. No me decía nada, yo le iba dando información que recibía, no me decía nada. Y después me dijo, sí, efectivamente todo lo que has dicho es así. Y cuando dijo eso, yo dije, no lo puedo creer. O sea, de verdad esto existe. No me lo estoy inventando. Y no digo, y acá, por favor, yo me estaba comunicando con Tara en ese momento, con mi guía espiritual. Con esto no estoy diciendo que toda la información que tú recibas sea correcta. ¿Por qué no? Porque tú eres un canal y estás lleno de interferencias. Por lo tanto, tienes que aprender a liberar esas interferencias que están en distintos formatos. Ya en otra charla vamos a hablar de las interferencias. Pero están en distintos formatos. Entonces es muy complicado. En el fondo hay que tener un método, hay que ir paso a paso, hay que saber corroborar la interpretación que yo hago del mensaje que recibo de mis guías.
y de esa manera ver si está bien, si no está bien, y como todo, o sea, incluso tú aquí en la tercera dimensión puedes estar hablando con alguien y aún así hay malos entendidos, ¿o no? Hay malas interpretaciones, es que yo creí que, es que tú dijiste que, pero yo no dije eso entonces. Hasta acá pasa, imagínense la canalización. ¿Ya? Pero cuando dije esto es verdad, dije wow. Entonces, bueno, eso fue al principio. Yo en este momento, y le respondo a ella, yo en este momento simplemente siento cuando es verdad algo. Estoy ya mucho más conectada con mi sabiduría divina interna y que todos poseemos. Y accedo a ella. Y yo simplemente digo, sé esto. Y ni siquiera necesito corroborarlo porque lo sé. O sea, te estoy hablando de que pasé de ser atea y burlarme de las personas que creían en las energías a esto. Y eso es como un salto cuántico, encuentro yo. Bien. Espero haber respondido eso también. Ya, ahora sí, respondo preguntas. Hay muchas. A ver, quiero partir por acá. Facebook y YouTube. Dice, no, a ver, hay que ir más arriba. Me están saludando. Muchos por acá, ¿cómo están? Una persona pregunta, ¿tus padres pueden ser guías espirituales? Sí pueden. Sí. A ver, si tus padres fallecieron, se iluminaron y tienen tal nivel de conciencia que trascendieron la tercera y cuarta dimensión, podrían ser guías espirituales si están en la quinta dimensión. Podrían ser tus guías espirituales o de otras personas, ¿sí? Pero podrían, así como tú, o cualquier otro ancestro, o familiar o persona de este planeta. Sí podrían. No es lo más habitual que un ancestro tuyo sea tu guía, pero sí ha ocurrido, lo he visto. A través del péndulo uno se puede comunicar con los guías, claro que sí, pero el tema es que el péndulo te da respuestas demasiado acotadas. El péndulo te va a decir sí, no, más o menos, un número. Puedes ocupar gráficos, pero aún así, los gráficos de radiestesia que se ocupan con péndulo tienen opciones muy acotadas de respuesta. Por eso yo siempre prefiero la comunicación, la canalización directa, porque tú haces una pregunta y recibes una respuesta, y quizás es una respuesta que tú no habías pensado. Entonces, eso es lo interesante. Rosy dice, vi a mi madre en sueños, movía su mano y me saludaba. ¿Será ella mi guía? No lo sé, Rosy. No lo sé. Eso habría que canalizarlo. Eso habría que preguntarlo. Puede ser que simplemente tu madre es tu ancestro y está en otra dimensión. Entonces perfectamente podría comunicarse contigo, pero podría estar en la cuarta dimensión, pero no en la quinta. O quizás sí, en el fondo no te puedo asegurar que sea tu guía espiritual. Nadia dice, hola Valeria, agradecida de toda la información que con tanto amor entregas. Muchas veces siento la presencia de alguien que constantemente me acompaña, me observan, siento que me tocan muy suavemente, percibo aromas, además de otras señales. ¿Será mi guía espiritual? Nunca he tratado de comunicarme. Mira, yo todavía no les enseño cómo comunicarse así con canalización con los guías espirituales. Pero haz la pregunta, Nadia. Pregunta en voz alta. Quiero que me den una señal si esta presencia que siento es mi guía espiritual. Es uno de mis guías espirituales. O quizás a veces puede ser uno de tus guías espirituales porque hay muchos seres que existen. Muchos seres que conocemos y no conocemos. Puede ser un familiar fallecido o ni siquiera familiar, un fallecido. Puede ser un guía espiritual y pueden ser otros seres que habitan en cuarta, en quinta dimensión o en otras dimensiones. También conéctate con lo que sientes, porque si sientes que hay amor, que hay paz, te sientes en paz, tranquila, con amor, que hay sabiduría cerca de esa presencia, entonces podría ser un guía espiritual. Pero si sientes miedo, si te pasan otras cosas, probablemente no lo sea, ¿sí? Ajá. Paula Villagrán. Hola Valeria. ¿Por qué un arcángel no puede ser un guía? A ver, acá no estoy diciendo que
un arcángel no sea un guía. O sea, perdón, no estoy diciendo que un arcángel no te pueda ayudar, pero un guía espiritual de por sí es una persona que ha pasado por el planeta Tierra porque ha vivido, ha tenido experiencias terrenales. Sabe lo que es el dolor, el frío, sabe lo que es las emociones más de acá, de la tercera dimensión. Y como sabe todo eso, te puede ayudar más y decide entonces ser tu guía porque tiene la experiencia. Uh-huh. Y aparte está en la quinta dimensión desde el amor incondicional. Un arcángel igual te puede guiar, ¿sí? Pero no es un guía espiritual, no tiene el título de guía espiritual, tiene un título arcángel y como arcángel está haciendo otras labores y quizás por ahí te puede guiar, pero en general los arcángeles, por lo que tengo entendido y no he dicho, no he profundizado tanto al respecto, pero tienen otras misiones más globales que ser guía de una persona, ¿sí? Ajá. ¿Por qué me visitan en mis sueños? Dice Ingrid. Bueno, no sé quién te visita, pero podrían ser los guías espirituales, pueden ser familiares fallecidos u otro tipo de seres. Así es que puede ser hasta tu subconsciente que te está tratando de decir algo. Ahí hay que ver, ¿ya? Y por eso vamos a ir de a poco. Yo les decía, todos los días hasta el 23 de julio voy a estar dando charlas gratuitas en Instagram, en Facebook, en YouTube, sobre la comunicación con los guías espirituales, pero necesito ir poco a poco, no puedo llegar y lanzarme a la vida y decir, ya, comuníquese así, 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 si no sabemos como lo básico, ¿ya? Marcela dice, yo nunca había escuchado de los guías espirituales y por lo mismo me da o daría como susto comunicarme con ellos. Creo que aún no estoy preparada para eso. Bueno, si no te sientes preparada para eso, entonces lo más probable es que no vayan a intervenir de una manera tan de sopetón, ¿sí? En mi caso, cuando intervinieron y yo no creía en ellos, y ni siquiera los había escuchado, cuando intervinieron en esa hipnosis, yo estaba en un estado de tranquilidad, de paz, de relajación, y estaba preparada en ese momento, aunque ni siquiera hubiera escuchado, ¿sí? O sea, todo se dio... A ver, Marcela, todo el universo es perfecto y vas a tener las experiencias que necesitas para avanzar en tu desarrollo espiritual. Si a ti te corresponde ver a tus guías o ver una señal de tus guías o lo que sea, lo vas a experimentar. Si no te corresponde, en ese momento por tu desarrollo espiritual, no te va a tocar. Así es que tranquila, acepta nomás lo que viene porque es justo lo que necesitas para aprender. Marcela dice, aunque creo que la intuición, energía... Ah, ya, me está afirmando eso. Bien, en Instagram, muchas preguntas. Creo que ahí empiezan las preguntas. Ángel dice, hace poco me pasó lo mismo, me acerqué a una cajera del súper y le di ánimo y no sé por qué. Ya, fuiste canal, así es que maravilloso. Y espero que se haya sentido mejor la cajera y le haya hecho sentido. Sweet Cherry dice, consulta, me pasa que cuando veo a alguien y hablo con la persona, le sé toda la vida, incluso puedo proyectar sus reacciones y al conocerlos, decirles todo lo que percibo de ellos, se sorprenden. Ahí tú estás canalizando, Sweet Cherry, ahí tú estás canalizando y estás canalizando información de la otra persona. No sé con qué te conectas, puede que te conectes con su campo electromagnético, porque el aura o campo electromagnético contiene toda la información de la persona de esta vida y de todas las vidas, entonces quizás por eso, o te conectas con su alma, o con el universo, o con tu propia sabiduría, porque recuerda que todos somos uno, nadie está separado del otro, entonces estamos conectados por una malla, por una red de luz, y quizás por ahí también estás recibiendo la información, pero estás siendo canal. Así que, felicitaciones. Solea Barza dice, yo sueño mucho, lo malo es que no sé cómo interpretar, pero sí me he contactado con quien sueño y hay algo grave. Me da vergüenza, pero algo en mí no me deja tranquila hasta que contacto. ¿Te refieres a contactar a la persona con la que soñaste? No entiendo bien eso.
Pero si sueñas mucho, podría suceder que en alguno de tus sueños se haya presentado un guía espiritual y quizás no lo hayas hecho consciente. Pepe Sotelo Deport dice, hola, ¿eso fue en hipnosis o regresión? Ya, me imagino que me preguntas por la experiencia que conté. Fue una terapia donde me hipnotizaron, fue una hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis muy superficial, donde yo estoy muy consciente, y ahí yo fui a una regresión, ¿sí? Regresé a otra vida. Por decir regresar, porque ya hablamos que el tiempo aquí no es tan así, pero bueno, regresé a otras vidas, ¿sí? Entonces fueron las dos cosas, hipnosis y regresión. Jess Gatica dice, y si en el sueño que tuve con mi abuelita yo le decía que la ayudaría a sanar y ella habló muy poco diciéndome que esa no era su bata de dormir. Ah, no sé, es que acá cuando aparecen este tipo de historias y uno no sabe cómo interpretarlo, bueno, yo te recomiendo, Jess, que te atrevas a hacer una interpretación de ese sueño. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me estaba tratando de decir o mi abuela o quien sea, digamos, qué pasó ahí? Y entonces, si tú te atreves a interpretarlo, pregunta a viva voz a tus guías espirituales si esa interpretación es correcta o no. Y pide señales en un sueño o donde sea. Ya pide señales. Ingrita Monasterio dice, anoche pedí a mis guías saber cuántos eran los que me acompañaban y soñé toda la noche con mi abuela, que falleció hace 9 meses. Yo tenía entendido que nuestros seres fallecidos se encuentran en cuarta dimensión. Sí, Ingrita, sí están en cuarta dimensión, dependiendo, sí, porque podrían haber trascendido inmediatamente a la quinta, pero la mayoría de las veces están en cuarta dimensión. Sin embargo, tu abuela igual puede ser tu guía espiritual, porque recuerda que somos seres multidimensionales. La conciencia de tu abuela en cuarta dimensión puede que esté haciendo el proceso, acuérdate que todo es simultáneo al final, esté haciendo un proceso de cuarta dimensión, pero al mismo tiempo también está en quinta dimensión donde ya hizo ese proceso y es guía espiritual. Todo es posible. Romy, yo a través de mis registros akáshicos, dice. Claro, a través de los registros también te puedes comunicar con tus guías espirituales. Esa es otra manera. Pero para mí igual es una canalización. Laura dice, ¿cómo hago una canalización? Ya, vamos poco a poco, Laura, vamos poco a poco. Para enseñarles a canalizar, quiero hablar todo este mes de eso. ¿Sí? Romy, y otra vez con una señora que me dijo que mis maestros decían que yo estaba lista para comenzar con tu camino de luz. ¿Con mi camino o con tu camino? No entendí mucho. Uh-huh. Pero fantástico, o sea, has recibido mensajes de tus guías y qué mejor que una persona de carne y hueso a la que les puedes hacer preguntas y te queda súper, súper claro. Gracias, dicen, mi abuelita es una de mis guías, dice Sweet Cherry. Pepe Sotelo dice, mi niña hoy, cuando salí en la mañana para ir a dejar unos papeles míos, la persona que me recibió mis documentos, que ella me conoce, me dice de la nada que se había acordado mucho de mí. Le pregunté por qué y me dijo que no sé, solo me acordé de ti sin tener motivo. Y yo le pedí a mis guías que me manifestaran que están ahí y me pasó eso. Yo feliz, dice. Qué maravilloso. Las señales llegan, pregunten. Me quedan 1 minuto 40 segundos, ¿ya? Acá en Instagram. Jorge dice, a propósito de un comentario acerca de la abuelita, ¿puede ser posible que algún pariente pueda ser mi guía? Sí. Un primo, un familiar, un ancestro, cualquiera. Si es que han evolucionado espiritualmente y están ahí. Romy dice, hola, una pregunta. Me ha pasado en 2 oportunidades que cuando voy a dormir me siento que me jalan mi cuerpo y escucho siento que estoy en una nave, pero me asusta mucho y veo otros seres. Y si sientes miedo y te pasa todo eso, no, yo no creo que sean guías espirituales, ¿sí? Están interviniendo contra tu voluntad y sientes miedo. Mala señal. Así es que aléjate de eso, bloquea eso de alguna manera, no es lo que necesitas tú. Hay un caso muy famoso en Chile, dice Jorge, de abducción. Se produjo una situación de posicionamiento o posesión, debe ser, no sé,
canal a través de quién era el paciente y comenzó a hablar con el hipnoterapeuta. Bueno, fue como una posesión. Yo veo la posesión más como seres de baja vibración, pero fue una mediumnidad, yo diría, lo que me pasó. Hola Valeria, ¿qué terapias realizas? Sé que la vez pasada comentaste que eran energéticas, pero me gustaría saber si sus terapias canalizan información. Sí, hacemos terapia Alama y hacemos terapia Alama, que es una terapia donde se ocupa la canalización, entre otras técnicas de sanación. Si a alguien le interesa recibir más información, escriban contacto@enfoquealama.com, contacto@enfoquealama.com. Les doy un abrazo, se está acabando Instagram, así que chao. Ya, sigo por acá, sigo por acá, porque acá quedaron algunas preguntas y no quiero dejarlos ahí pendientes. En YouTube dicen... Carlos, en Facebook, dice, ¿qué opinas de las meditaciones guiadas para conectar con ellos? Bueno, así yo enseño la comunicación con los guías espirituales. Pero no es cualquier meditación guiada. De hecho, yo le llamo canalización guiada. Y es un método que he probado que te eleva la vibración y desde ahí tú te comunicas con tus guías espirituales. Y eso es importante, el paso previo de la... que son varios pasos, no es uno, pero de acceder a un estado de alta vibración, de tener una protección, de, bueno, hartos procedimientos, pero simples, fáciles, rápidos, para comunicarte con tus guías. Para mí eso es muy, muy importante. Y funciona perfecto. Maru dice, ¿cómo desbloqueo esa comunicación con mis guías? Me dijeron que hace años por miedo se bloqueó eso. Ya, una de las cosas que que vamos a hablar en uno de las charlas gratuitas de los próximos días es todo lo que te dificulta comunicarte con tus guías. ¿Ya? El miedo es una dificultad, claramente. Podría estar en formato de miedo bloqueando chakras, podría estar en formato de interferencia emocional, ahí habría que ver. Y entonces, una de las cosas que, por ejemplo, por lo mismo, yo enseño en mis cursos, en los cursos de canalización con guías, es vaciar dos cosas. Vaciar interferencias, todo tipo de interferencias, no solo las emocionales, pero sobre todo el miedo, hay cosas que hay que vaciar. Vaciar, transmutar, etc. Y lo otro que hago es desbloquear chakras y armonizarlos para que justamente se liberen ese tipo de emociones. Muy entretenida la charla, dice Augusto. Bueno, aquí también estoy cerrando en Facebook y YouTube. Les mando un gran abrazo. Recuerden, por favor, que voy a estar todos los días hasta el 23 de julio. Ajá, ya, me acabo de acordar de algo. Todos los días hasta el 23 de julio dando charlas gratuitas sobre la comunicación con los guías espirituales para que recibir respuesta en el fondo sobre tu vida, sobre tu propósito. ¿Sí? Me acabo de acordar que la charla de mañana la vamos a hacer solo por Instagram. Así es que por favor, conéctense solo por Instagram, porque voy a tener una invitada y la invitada, por ahora la tecnología no me da para más, así es que la voy a invitar solo por Instagram. Para los que no saben cuál es nuestra cuenta de Instagram, nuestro perfil es campus con U, campus-alama. Campus-alama. Entonces mañana a las 7 de la tarde hora de Chile, 6 de la tarde Colombia, Ciudad de México, 8 de la noche Argentina y quizás otros horarios más, no me lo sé todo, voy a estar en Instagram, solo Instagram, entrevistando a una invitada de lujo, ya que se comunica con sus guías, que sabe canalizar y ahí por eso la invité. ¿Sí? Gracias a todos, les mando un abrazo. Si se quedaron con preguntas, pueden escribir a contacto@enfoquealama.com, tal como sale en la pantalla que ven, y ahí me hacen las preguntas y las puedo contestar mañana. Y eso. Me encantó la charla de hoy, me encantan sus preguntas, así que sigan preguntando, me encanta responderlas y nos vemos en mañana. Besos. Vamos cerrando transmisiones.